Hola a todos. Continuamos con los casos prácticos de impuesto a la renta de segunda categoría. Ya en la clase anterior habíamos dado los alcances respecto al marco teórico de las rentas de segunda. Y en esta oportunidad vamos a comenzar a desarrollar caso por caso respecto a lo que conforma los incisos del artículo 24 de la ley del impuesto a la renta. En esta oportunidad estamos hablando sobre los intereses originados en la colocación de capitales. Y el siguiente caso nos indica, daré lectura, el señor Jorge Chávez es una persona natural sin negocio que coloca un excedente de dinero de 800,000, vamos a resaltar, durante el ejercicio 2021. A ver si le ponemos, lo resaltamos, ¿verdad? En una cuenta de ahorros en una entidad bancaria del sistema financiero nacional que le abona intereses mensuales. Acá también vamos a resaltar intereses mensuales del 0.2% al año. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos piden en este caso para calcular la renta de segunda categoría? Se pide determinar si el interés percibido es renta de segunda categoría y si se encuentra grabado con el impuesto a la renta. Y es importante hacer estos dos tipos de comparativos porque hay ciertos ingresos que están afectos, ¿verdad?, a la renta de segunda categoría, pero sin embargo no se encuentran grabados. Cuando se refiere que no se encuentran grabados, se refiere a que no pagarán impuesto. Entonces, al desarrollo de este caso, a ver, lo vamos a achicar para que se note completo. Al desarrollo de este caso damos las siguientes aclaraciones. Decimos lo siguiente: la colocación, los intereses por colocación de capitales, es decir, por ejemplo, capitales, en este caso dinero, está afecto a las rentas de segunda categoría, ¿correcto? Pero las rentas de segunda categoría aplican el criterio de imputación en base a lo percibido. Cuando nos referimos al término imputar o imputación, nos referimos a un sinónimo de aplicación, ¿correcto? Sinónimo de aplicación. Imputación es como decir aplicación, es decir, vamos a imputar, vamos a aplicar el criterio de lo percibido. Y cuando hablamos del percibido de renta de segunda categoría, ¿a qué nos referimos? Que recién pagaré o asumiré el pago del impuesto en el momento que se efectúe el pago. Es decir, mientras yo perciba el ingreso afecto a renta de segunda categoría, me encuentro con la obligación de pagar el impuesto correspondiente. ¿Correcto? Criterio de imputación en base al percibido según rentas de segunda categoría. Se aplica el criterio del percibido. Entonces, si quisiéramos desarrollar esta parte del caso, a ver, decimos, en el 2021 sabemos que el señor Jorge Chávez ha colocado en un banco de la entidad financiera un dinero de 800,000 soles durante todo el ejercicio 2021. Por lo tanto, vamos a poner acá excedente de dinero. ¿Cuánto hemos dicho? 800,000, ¿correcto? A una tasa de interés mensual de 0,2%, es decir, 0,2% mensual. Está calculado, quiero salir de estos montos.
y decimos lo siguiente. Vamos a subir un poquito acá. Si quisiéramos calcular los intereses de cada mes, en este caso, por ejemplo, el interés que reditúa, es decir, que genera una ganancia, un ingreso, una utilidad al excedente de dinero, sería sacarle el 0.2% de 800.000 y tendríamos que ese dinero nos genera un excedente en intereses de 16.000, ¿verdad? Si quisiéramos aplicar igual en la tasa de interés mensual al excedente de dinero, que en este caso es 800.000, tendríamos como un denominador también los 1.600, ¿correcto? Y si quisiéramos aplicar también el mismo monto del 0.2% mensual al excedente de los 800.000, tendríamos el mismo monto. Es decir, aplicamos en todo el ejercicio gravable 2021 un interés mensual del 0.2% al año, en todo el año, ¿verdad? Y obtenemos el mismo resultado aplicando a los 800.000, ¿verdad? De ahí se tendría que calcular el impuesto a la renta de segunda categoría, que vendría a ser el 6.25 sobre los intereses que se generan por la colocación de capital. Entonces, decimos que el excedente de dinero que se coloca en una cuenta de ahorro de una entidad financiera, una entidad bancaria del sistema financiero nacional, está afecto a la renta de segunda categoría, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien. Pero también nos pregunta si se encuentra grabada con el impuesto a la renta, es decir, nos está preguntando si corresponde el pago o no del impuesto a la renta de segunda categoría. Y tenemos la siguiente conclusión y decimos, por ser intereses por la colocación de dinero en una cuenta de ahorros por una persona natural sin negocio, que es lo que dice el enunciado, es considerado renta de segunda categoría. Muy bien, vamos a sombrearlo, ¿verdad? Y también nos dice lo siguiente: por ser una entidad bancaria del sistema financiero nacional, se encuentra exonerado del impuesto a la renta en virtud al artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Pero acá hay un condicionante, ¿verdad? Es decir, como es una persona natural sin negocio, esto es importante, y está dentro, y la cuenta de ahorro se encuentra dentro del sistema financiero nacional, por lo tanto, decimos, según el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta, se encuentra exonerado, es decir, no está gravado con el pago del impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta abarca las categorías, ¿verdad? En este caso, la segunda categoría del impuesto a la renta. Por lo tanto, decimos que no pagará impuesto a la renta de segunda categoría por más que el ingreso esté afecto a dicha categoría, en este caso la segunda categoría, ¿correcto? Eso sería la conclusión del primer caso práctico que acabamos de desarrollar. Ahora nos pasamos al segundo caso práctico. ¿Qué nos dice el enunciado? ¿Qué nos dice el enunciado? Dice, también es rentas de segunda categoría por intereses por colocación de capitales. A ver, ¿qué nos dice el enunciado? En este caso, vamos a decir lo siguiente. También estamos haciendo referencia al inciso A del artículo 24 de la ley del impuesto a la renta. Es decir, los intereses originados en la colocación de capitales, así como los incrementos o reajustes
de capital son considerados rentas de segunda categoría. Entonces, en nuestro caso, en nuestro enunciado siguiente, nos dice: la señora Patricia Donaire, quien es persona natural con negocio, posee una tienda comercial de abarrotes. Persona natural con negocio desarrolla una tienda comercial de abarrotes. También nos indica que ella tiene una cuenta de ahorros a su nombre en una entidad bancaria del sistema financiero nacional, donde deposita el dinero proveniente de su actividad comercial. Es correcto, ¿verdad? De su actividad comercial. Eso es correcto. Que es renta de tercera categoría, obviamente, y le genera ganancias por intereses a una tasa anual del 0.2%. ¿Correcto? Es una persona natural con negocio, ¿verdad? Que tiene en una cuenta de ahorros en un sistema financiero nacional, deposita su dinero por sus actividades empresariales. ¿Qué nos pide el enunciado? Nos pide determinar si el interés percibido es renta de segunda categoría y si se encuentra grabado con el impuesto a la renta. El enunciado de por sí ya descarta la figura de que sea rentas de segunda categoría. Es decir, el interés que percibe por su actividad comercial ya es renta de tercera categoría. Vamos a ver si se encuentra grabado. ¿Qué nos dice el enunciado? A ver, vamos a ver acá. Nos dice: por ser intereses por la colocación de dinero proveniente del negocio unipersonal en una cuenta de ahorros, es renta de segunda categoría. Efectivamente, así dice el inciso A del artículo 24. Pero ahora, la explicación es la siguiente. De acuerdo al artículo 19 de la ley del impuesto a la renta, no goza de la exoneración. ¿Qué quiere decir eso? No goza de la exoneración. ¿Qué nos indica eso? Que se encuentra grabado con el impuesto a la renta, ¿verdad? Se encuentra grabado con el impuesto a la renta. ¿Pero qué tipo de impuesto a la renta? Ya no de segunda categoría, sino la de tercera categoría. ¿Por qué la de tercera categoría? Porque el enunciado nos dice que es una persona natural con negocio, ¿correcto? Y que el dinero que ella deposita a una cuenta, en una entidad bancaria, es producto de sus actividades empresariales, de sus actividades comerciales, y que eso es renta de tercera categoría. Repetimos, a ver, para tener un poco más claro las apreciaciones. Nos dice: se pide determinar si el interés percibido es renta de segunda categoría y si se encuentra grabado con el impuesto a la renta. En principio decíamos que como es interés por la colocación de dinero, efectivamente genera un interés del 0.2%, ¿verdad? 0.2% anual, el depósito del dinero producto de su actividad comercial. Por ser intereses por la colocación del dinero proveniente del negocio unipersonal, en una cuenta de ahorros es renta de segunda categoría. Hasta ahí estamos bien, ¿correcto? Pero aquí nos dice lo siguiente: de acuerdo al artículo 19 de la ley del impuesto a la renta, no goza de la exoneración. ¿Por qué motivo? Porque se encuentra grabado con el impuesto a la renta. ¿Qué tipo de impuesto? La de tercera categoría. Por lo tanto, deberá pagar el impuesto a la renta de tercera categoría y hacer pagos mensuales por los intereses devengados mes a mes. Por los intereses devengados mes a mes. ¿Y por qué renta de tercera categoría?
En el artículo 28 ya de la ley del impuesto a la renta, hacemos referencia de las actividades generadoras de las rentas de tercera categoría. Y la que encaja en este tipo de ingresos provenientes de los intereses de colocación de capitales son los que nosotros conocemos como ingresos por comisiones, ¿correcto? Y en este caso, ¿qué régimen tributario abarca? ¿Qué régimen tributario correspondería? ¿El nuevo RUS? No. ¿El régimen especial? No. Lo único que le abarca es sea el régimen MIPE tributario o sea el régimen general del impuesto a la renta, ¿correcto? En el régimen MIPE tributario 1% mensual o el régimen general 1.5% mensual, ¿verdad? Ahí está. Debería pagar mensualmente, sí, porque los intereses que genera la colocación de ese dinero genera una ganancia del 0.2% sobre el monto depositado en la cuenta. Por lo tanto, no goza de la exoneración y se encuentra grabado con el impuesto a la renta de tercera categoría, ¿correcto? Ahí está el caso, acabamos de desarrollarlo y sería el caso número 2. Nos vemos en las próximas clases.